tal? Muy buenas tardes. Ya presentábamos el tema. Sigue la violencia en la provincia de Arauco y también en la región de la Araucanía. La semana pasada, el fin de semana pasado, fueron días donde ocurrieron muchos ataques incendiarios, cerca de 10 en 24 horas, entre el sur de la región del Biobío y el norte de la región de la Araucanía, es decir, donde está la zona de conflicto. Vamos a analizar el tema una vez más de este conflicto que no tiene solución, lamentablemente, hasta ahora, en compañía de Flor Weisse, presidenta del Consejo Regional del Biobío. ¿Cómo le va, señora Flor? Bienvenida. Bien, Francisco, hola, buenas tardes, mucho gusto. Y también nos acompaña don René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales del Biobío. ¿Cómo le va, René? Hola, Francisco, buenas tardes. Bueno, comencemos de inmediato, René, analizando esta seguidilla de atentados que ocurrieron en los últimos días de la semana anterior, pero que responden a un fenómeno que, como ya yo mencionaba, no tiene solución con el correr de los años. Esto viene desde hace décadas y lamentablemente para ustedes no hay señales de que la violencia pueda terminar, René. ¿Cómo analizan los últimos acontecimientos que han ocurrido? A ver, no sorprenden quizás porque no son nuevos, pero sí por la seguidilla de hechos de violencia en tan pocas horas. Bueno, efectivamente no es sorpresa lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que cada cierto tiempo hay este tipo de atentados que son bastante grandes, grandilocuentes, con harta, en el fondo, con hartos delincuentes, hartos terroristas. Recuérdate que hace poco fue en Yeuyeu, donde explotó un vehículo bomba, sí, con toda una logística importante. Lo que ocurrió este fin de semana, la verdad es que tampoco nos sorprende, porque definitivamente nosotros lo venimos reclamando hace ya mucho rato, que no hay, en el fondo, no sé si interés o no hay medios, o no hay recursos, o finalmente está olvidada la región y la provincia de Arauco y la región de la Araucanía respecto de lo que está sucediendo, y el resultado de lo visto, la verdad es que nosotros lo calificamos de preocupante y lamentable. Y es lamentable porque en pleno estado de catástrofe se divide el país en dos, hubo que desviar los vehículos por otros caminos, desnudando, como lo dijimos nosotros, el actuar de las policías y de los militares en este tiempo, en el fondo de catástrofe. Sí, el que tuvo más repercusión mediática de esos hechos de violencia, René, exactamente fue el que se produjo en la zona de Mayeco, a la altura del viaducto, y que cortó a nuestro país en dos, donde se quemaron 3 vehículos. Señora Flor Weisse, en el Consejo Regional no es primera vez que este tema se analiza también. ¿Qué opinión tiene usted de lo que ocurrió en los últimos días? Bueno, la verdad que es muy preocupante, y si bien no nos deja de sorprender de alguna forma, porque ya lamentablemente esto se empieza a naturalizar en la provincia de Arauco y la Araucanía, pero a mí francamente sí no deja de ser muy preocupante el grado de preparación y el grado de organización que hay detrás de todos estos atentados, y eso habla de que hay grupos con mucha dedicación, digamos, no son cuestiones al azar porque a alguien se le ocurre llegar e ir a cortar el camino, ni a quemar un camión, sino que el grado de sintonía, digamos, entre todos los hechos que suceden simultáneamente, prácticamente, obviamente habla de una cuestión que es mucho mayor y desde la cual hasta ahora el Estado no ha sido capaz de resolver, y las instituciones francamente no están funcionando. Ahora, esto va de menos a más, de menos a más. Después del coche bomba, que creímos que eso ya era como lo último que podía pasar de grave, en donde después de eso, con todo lo que hubo, la presencia del subsecretario del Interior, que estuvo sobrevolando el lugar, en fin, pero mira, ¿cuánto ha pasado de eso? Y hoy día lo que está ocurriendo es francamente, yo diría que se está haciendo casi una burla a la institucionalidad, porque hoy día, como bien dice René, en pandemia además, donde la situación es mucho más crítica, la vulnerabilidad es mucho mayor, y donde están supuestamente las fuerzas de orden desplegadas en nuestro territorio, esto ocurre de la misma manera y con, como digo, un grado de capacidad que sobrepasa al actuar de nuestras instituciones, en este caso Fuerzas Armadas o Carabineros, y que sin desmerecer el trabajo que ellos hacen, simplemente hoy día creo que no están ni los medios
que falta mucho más todavía, y también desde el punto de vista de las legislaciones, que siguen siendo muy débiles, ineficientes, y al final siguen pagando el costo la provincia de Arauco, la zona de la Araucanía, donde, como digo, las personas y los ciudadanos ahí se han tenido que prácticamente acostumbrar a estar sometidos a la violencia, al terrorismo. Hasta ahora yo creo que así como vamos mal, las instituciones y en este caso el gobierno, que es el responsable de esta situación, no está respondiendo, y esto, como digo, va de menos a más. René, cuando ustedes dicen que no hay Estado de Derecho en esta zona de conflicto, ¿cómo repercute eso, el que no exista un Estado de Derecho? Bueno, es bien clara nuestra afirmación. Nosotros no podemos trabajar, no podemos circular por los caminos públicos. Y esas son, en el fondo, garantías que el Estado te tiene que entregar. Tampoco podemos invertir, porque está en riesgo nuestro capital. Entonces, esas condiciones mínimas básicas establecidas en la Constitución son las que nosotros decimos que aquí no existen. O sea, si no es lógico. No es lógico que disparen a nuestros trabajadores, que los secuestren, que los golpeen y que se destruyan nuestros equipos de trabajo. Ahí echamos de menos nosotros el Estado de Derecho, que es el que funciona en todos lados. Ahora, yo creo que aquí también hay un tema de regionalización, que es un gran problema. Si esto sucediera en Santiago, te aseguro que está solucionado. Pero nosotros venimos hace 7 años, pero esto se arrastra hace 23 años, del año 97, que es donde aparece el primer síntoma de un conflicto que se ha venido arrastrando desde esa época. Entonces, sin duda que ha ido aumentando progresivamente al punto que hoy día, como lo decimos y lo afirmamos en todos los lugares que hemos estado y en todas las tribunas que tenemos, el Estado de Derecho hoy día no funciona. Porque además no funcionan las instituciones, Francisco. ¿Qué me dices tú del resultado de la Fiscalía? Que ellos mismos lo reconocen. Hay un 1% de eficiencia o de eficacia o de resultados. En el caso nuestro, de 190 atentados que hemos tenido a la fecha, hay 2. Hay 2 en que hay resultados. Entonces, con ese nivel de instituciones, la verdad es que no vamos a llegar a ningún lado. Y por otro lado está el tema de los jueces, demasiado garantistas. La calidad de la prueba tiene que ser muy alta, por lo poco menos que el ADN, traer el ADN del delincuente para poder en el fondo juzgarlo. Entonces se junta toda una serie de conceptos que son los que hoy día nos tienen en la situación, la verdad, bien complicada en la que está el sector forestal. ¿De qué institución usted esperaría, u organismo, una mayor actitud proactiva para ir poniendo un pare a esta situación de violencia, señora Flor Baise? ¿Esperaría una actitud más firme del gobierno, del Ministerio del Interior, de la Fiscalía, de los tribunales de justicia? Yo creo que, Francisco, de todo lo que usted ha señalado, y particularmente el que tiene que liderar esto es el gobierno, Ministerio del Interior, efectivamente, porque tienen que haber transformaciones y reformaciones y reformas importantes, porque así como dice René, el Estado de Derecho francamente no existe en la zona que estamos señalando, porque yo no veo en ningún otro lugar de Chile que las personas no puedan ir a trabajar tranquilamente, como son los contratistas forestales, como son los dueños de camiones, los conductores, porque no son los dueños muchas veces, y como son también los pequeños propietarios de pequeños terrenos, no son los grandes latifundistas ni mucho menos, eso ya queda muy poco, y los que están siendo amenazados y atemorizados y violentados de manera permanente son personas que lo único que quieren es vivir en paz, como también la gran mayoría de los habitantes de la provincia y de la Araucanía. Si aquí hay un grupo que está organizado y bien organizado, y por eso está ganando la batalla a lo que es la justicia, porque hoy día no hay justicia. Y eso es responsabilidad, en este caso, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, obviamente Fiscalía, que tienen que ver, y del Congreso finalmente, porque la modificación a las leyes para que sean más duras y más fáciles o más... digamos, que tengan los resultados, la eficiencia de los resultados, que hasta hoy día son los que la gente espera y estamos esperando, no se logran. Entonces, hay todo lo que es el tejido, diría yo, judicial, jurídico, de las que no sea un sistema tan garantista, también tiene que modificarse y poder entonces hacer que en este caso los quienes tienen que sancionar y los procesos investigativos sean más ágiles, porque hasta ahora, bien lo decía René, hay que prácticamente sorprender en el acto, cuando en el momento en que se está quemando el camión o se está incendiando el vehículo, digamos, el coche bomba en el caso que fue así,
para que haya algún resultado. Hasta ahora, efectivamente, más de 190 atentados irresponsables o sancionados menos, y eso obviamente es responsabilidad de quien está en el gobierno. Efectivamente esto viene de muchos años y no tiene que ver con el color político del gobierno, pero hoy día lamentablemente, bueno, le toca a este gobierno con lo complejo además de la situación sanitaria, pero hay que tomar medidas. ¿Y usted reconoce que el gobierno, su gobierno, ha fracasado en esto? Yo creo que le ha faltado dar respuesta a los ciudadanos, efectivamente. No lo tildaría como un fracaso absoluto, porque no es todo imputable al gobierno. En un Estado como el nuestro existen también la autonomía de los poderes del Estado, y yo siento que en el Poder Judicial también, y la Fiscalía y todo el entretejido, por eso digo, desde lo que es la aplicación de la justicia, también ha habido, creo que yo creo que liviandad en algunos casos, o francamente quizás querer eludir un poco estas temáticas, porque obviamente son complejas, sí. Y son también, yo creo que también hay temores, me imagino, yo creo que deben haber amenazas, y eso no estoy diciendo que no van a cumplir lo que es la ley, quienes tienen que impartirla, pero francamente hay criterios más duros y criterios más blandos también en la aplicación de las medidas, o en fin, en los procesos de investigación. Entonces siento que son de ambas sectores. Hay responsabilidades, pero obviamente el gobierno tiene una responsabilidad que no hay que eludirla, y creo que le ha faltado ponerle mucho más atención, mucho más mirada, con mucho más potencia y preocupación en igualdad por los ciudadanos de esta zona o de la provincia de Arauco y los que están sufriendo estos atentados, y no creo, y siento francamente que no se mide con la misma vara cuando se trata de regiones, y eso es lamentable, pero así lo vemos porque la gente lo demanda día a día, y porque los derechos de las personas a vivir en paz, a vivir tranquila, obviamente no se están garantizando, y hoy día se empieza a empobrecer más la zona, porque obviamente no hay seguridad, ni hay tampoco garantías para invertir, por ejemplo. Y no estoy hablando de grandes negocios ni grandes conglomerados, estoy hablando de los pequeños, personas que quieren empezar a entregar soporte a esta zona de nuestra provincia, donde obviamente se sienten amenazadas, y es mejor retirarse porque nadie está dispuesto a invertir algo que después francamente lo va a perder en un tiempo que no es muy largo. Ok. Don René, cuando se supo que las Fuerzas Armadas iban a controlar la seguridad en el marco de esta pandemia, ¿usted tuvo algún porcentaje, aunque sea menor, de esperanza de que esto pudiese cambiar, de que se hubiese manifestado una mayor seguridad, un resguardo en las carreteras, en los fundos, en los bosques, o de inmediato usted pensó que esto no iba a resultar? Bueno, yo creo que hay que relacionarlo también con lo que está pasando en el país, con la falta de respeto a la autoridad que se ha manifestado en todos los conflictos que están ocurriendo hoy día en el país y en el mundo, y no es un problema de Chile, yo creo que es un problema mundial. Pero, por ejemplo, si nos vamos hoy día a la situación de la provincia de Arauco, aquí también hay una segregación, porque resulta que las Fuerzas Armadas están controlando solamente hasta Curanilahue. De Curanilahue al sur está a cargo Carabineros. Y tú sabes muy bien, Francisco, que Carabineros hoy día, la verdad es que no es capaz. No es que no quiera, porque finalmente el Carabineros no está preparado para este tipo de enfrentamientos. Si esto es una guerrilla rural. ¿No confía en Carabineros? ¿No confía en Carabineros? ¿Sí? ¿No confía en Carabineros? No, al contrario. Nosotros hemos apoyado siempre a Carabineros y sabemos el esfuerzo que hacen. Pero si tú a eso le sumas que ellos no están capacitados para esto, y segundo, los pocos recursos que tienen. Si aquí estamos hablando de que nos están mandando un avión que vigila los cielos de la provincia hace ya mucho rato. Entonces, hay pocos recursos, poco apoyo. Y finalmente, cuando Carabineros va a hacer un procedimiento, lo más probable es que salen Carabineros heridos. Yo creo que el gobierno tiene que tomar la decisión finalmente de que aquí la provincia tiene que estar bajo el mando militar, la provincia completa, sí, pero no solamente algunas comunas. Y ahí creo que el gobierno está cometiendo un error. El gobierno le tiene miedo a la opinión pública, que finalmente hace que en el fondo Carabineros, los militares hablan de dictadura, de recuerdos del pasado. Yo creo que aquí hay que enfrentar el problema como tal, como es. Sí, hoy día hay un gran problema que el gobierno tiene que enfrentarlo de manera directa, no buscarle por el lado y buscar soluciones parciales. Estábamos viendo imágenes, señor director, si las podemos volver a revisar, de este video que liberó Carabineros en las últimas horas,
y que da cuenta de un tiroteo ocurrido en la zona sur de la región del Biobío, en la zona de conflicto, luego de este incidente que ocurrió, un atentado también en la zona límite entre Contulmo y Purén, que marca el límite también entre la región del Biobío y la región de la Araucanía, donde con un poder de fuego importante Carabineros intenta repeler, detener a sujetos que estarían vinculados a esos hechos y que iban en una camioneta pero que logran escapar. Parece que siempre escapan, René. Bueno, ese es un poco el sino de este conflicto. Lo hemos dicho siempre. Hoy día Carabineros o llega tarde o llega en el momento en que están escapando y no se detiene a nadie. Si no tenemos detenidos. No hay detenidos involucrados en estos hechos. Ahora, respecto al video que tú hablas, ahí hay una clara muestra de la preparación de Carabineros. Yo no estoy diciendo que los Carabineros lo hayan hecho mal. Lo que pasa es que no los preparan para esto. Si esto es una batalla diferente. Estos son guerrilleros. Estuvieron a 10 metros. Todos lo vimos, a 10 metros de distancia. Y ahí no pudieron detenerlos. O sea, ¿qué es lo que se está esperando? Que se entreguen ellos, los delincuentes. Entonces aquí tiene que haber un cambio de actitud y tiene que haber un respaldo del gobierno hacia esa institución que ha estado por el suelo, pero no por culpa de ellos, sino que por culpa de un gobierno que no la ha apoyado. Todos sabemos desde cuándo parte esto, y la verdad es que Carabineros hace un tremendo esfuerzo, pero no son respaldados, creemos nosotros, por el gobierno. Señora Flor, ¿siente usted que Carabineros está solo en esta batalla? Bueno, sabemos que la PDI también hace un gran trabajo, quizás en otros ámbitos, y acá está el debe, porque hay que reconocerlo, como Carabineros, como la Fiscalía, como el Ministerio Público. Bueno, la Fiscalía y el Ministerio Público son lo mismo, como el Poder Judicial, la autoridad política también. Pero ¿siente usted, señora Flor, de que los Carabineros están solos y que cuando se equivocan se viene toda la crítica encima? Pongo en la mesa la operación Huracán, que fue un fiasco, y el caso Catrillanca, donde la gente perdió absolutamente la confianza en Carabineros, no tomando en cuenta que hay otros carabineros como esos que veíamos en el video que viven esta realidad a diario. Sí. Bueno, yo creo que efectivamente Carabineros en este caso no tiene todas las capacidades ni las condiciones para afrontar este tipo de situaciones. Y vemos el video donde corren, o sea, sin vehículos rápidos que estén dispuestos inmediatamente a tomarlo. Y en una situación así tienen que haber vehículos en todos lados, como uno hacer las postas, iban corriendo a pie para buscar a las personas. O sea, una cuestión que francamente da impotencia, porque las personas que estaban ahí haciendo ese operativo, francamente se ve que están con todas las ganas de lograr resultados, pero no es así. Ahora, también hay que hacerse cargo, y en esto las instituciones tienen que hacerse cargo de los errores que se han cometido. Pero no vamos a seguir pensando en eso, en los errores hacia atrás, sino que tenemos que, obviamente, hacer un cambio sustantivo. Yo creo que a Carabineros hay que dotarlo de muchos más elementos, muchos más instrumentos donde puedan hacer este combate a esta guerrilla, como bien dice René, porque de otra forma lo único que se va logrando también es la desmotivación dentro de los propios Carabineros, es decir, la propia institución, porque cuando van tratando de avanzar se van encontrando con todos estos elementos de logística, digamos, que no los tienen, o cuando también avanzan y le detienen a alguien, simplemente después la Fiscalía es libre, los dejan libres o no tienen no dan ninguna continuidad a los procesos. Ahora, yo creo que aquí se confunde también, y en eso el gobierno tiene que tener muy claro, porque se confunde esta amenaza de crítica en el país, incluso internacional, de este atropello, abuso de los derechos humanos. Confunden eso con la seguridad y la protección de los derechos de la gran mayoría de los ciudadanos que quieren vivir en paz y que tienen derecho a trabajar. Y ahí, francamente, hay una minoría que se impone por sobre una mayoría, que son la gran cantidad de personas que necesitan vivir tranquilos. Entonces, siento que ahí todavía hay que hacer un proceso, digamos, mucho más potente, y efectivamente el gobierno tiene que tener un rol más, yo diría, más duro y más enfático en demostrarles que no les va a temblar la mano para entregar seguridad a los ciudadanos de la provincia de Arauco y de la Araucanía, en el caso de los hechos que hemos visto. Algunos sujetos, señora Flor, dejan panfletos alusivos a la causa mapuche. ¿Usted cree que hay un aprovechamiento de esa causa loable, histórica, que quizás requiere soluciones por otro ámbito, en el ámbito político, económico, social? ¿Hay un aprovechamiento y esa tesis se derriba, por ejemplo, cuando se queman escuelas, como ocurrió la semana pasada también?
Yo creo que hay un aprovechamiento, efectivamente. Yo creo que no todo tiene que ver con la causa, ni muchas de las personas que hacen estos actos, que son verdaderos terroristas, tienen que ver ni están preocupados de causas, de reivindicaciones en lo profundo, digamos, sino que yo creo que lo que quieren es imponer su sistema y tomar el control. No sé si están tan preocupados de las reivindicaciones de los mapuches, que en muchos casos son legítimas, son válidas, y que hay que buscarle, y ahí sí que es un problema mucho más potente, porque eso no se va a lograr con la violencia, digamos, ni matándose entre los propios, finalmente, personas en las guerrillas que se pueden llegar a formar ya de manera más estructural, porque la gente va a empezar a responder también de la misma manera, la gente que se siente amenazada, y de esa forma no se avanza. Ahí yo siento también que el gobierno tiene que no seguir como mirando para el lado en los resultados, digo, porque me imagino que no quieren que esto ocurra, pero sí buscando una cuestión mucho más potente. Ya en este caso, en el tema de las reivindicaciones del pueblo mapuche, ahí sí que tiene que ser mucho más profundo el tema, y en buscar a través del diálogo, que va a ser la única forma. Y dicen, no, es que es muy difícil porque hay diferentes cabecillas, no hay solo un grupo. Bueno, es difícil, obviamente que es muy difícil, si por algo lleva tantos años este conflicto, pero quien está gobernando este gobierno, el que fue o el que venga, tiene que hacerse cargo de esa dificultad, porque así y no pueden seguir dejando a que las cosas sigan pasando, que es lo que hoy día se advierte, porque es difícil. Bueno, es difícil, pero han habido cosas muy difíciles que los gobiernos la han enfrentado, como esta pandemia, por ejemplo, que en este caso la está enfrentando este gobierno. Entonces hay que tener más decisión para querer abordar el problema, creo yo, y no dejar que siga ocurriendo simplemente. Y quien pudiese tomar decisiones es, por supuesto, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien estuvo en Concepción la semana pasada en el marco de un decomiso importante de drogas. Se decomisaron una cantidad cercana a la tonelada de droga. Estuvo acá en Concepción el ministro Blumel, estamos viendo imágenes de lo que fue su llegada, donde en este operativo se detuvo a Emilio Berkov con otras 10 personas. Supuestamente Emilio Berkov era uno de los líderes de la CAM, así se dijo en un momento, pese a que la CAM ha negado vinculación de Berkov con ellos, con esta organización. Y bueno, en esa visita el ministro Blumel también habló de la violencia en la provincia de Arauco y en la región de la Araucanía, y de los esfuerzos que está haciendo este gobierno junto con otras instituciones para enfrentar esta situación. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Todas las acciones investigativas, y estamos promoviendo todas las acciones que permitan desbaratar a estos grupos que promueven la violencia y que promueven el crimen organizado. Yo personalmente, como ministro de Interior y Seguridad Pública, he estado encabezando comités de seguridad aquí en la región del Biobío, también en la región de la Araucanía y también en la región de Los Ríos, en toda la macrozona sur. En la última semana hemos tenido un conjunto de acciones policiales que han permitido detener a personas que han estado cometiendo delitos violentos. René Muñoz, ¿qué opina de las palabras del ministro? Él dice que han habido detenidos, que están trabajando, que hay reuniones, están las querellas también que presenta el Ejecutivo, ¿o es más de lo mismo? Bueno, la experiencia nuestra nos dice que es más de lo mismo. Mientras nosotros no veamos efectivamente que hayan procesados o que hayan detenidos, procesados y condenados, la verdad es que vamos a seguir dando vuelta en este loop de querellas contra quien resulte responsable, de apariciones de los ministros. Yo le diría al ministro del Interior que él tiene que ser ministro del Interior y Seguridad Pública del país. Y hoy día vemos que, claro, hay un hecho violento y aparecen los subsecretarios, los ministros, y se termina el hecho y vuelta a Santiago y vuelta con la misma retórica que la verdad es que nos tiene cansados, porque finalmente no vemos avances, y ese es nuestro gran problema. Si nosotros viéramos por lo menos alguna luz de esperanza en que se está haciendo bien el trabajo, creíamos que ahí podríamos cambiar nuestra posición, pero la verdad es que no vemos resultados. O sea, el ministro del Interior hoy día es el ministro del Interior de Santiago. Ese es lo que nosotros creemos, y creemos que está equivocado. Él tiene que... Hoy día el conflicto en el sur es un gran problema. Es un gran problema que tiene este gobierno. Y como dijo Flor, la verdad es que le tocó a este gobierno. Y nosotros esperamos que ellos le encuentren una solución, que encuentren a los culpables y que se comience a aliviar, porque esta solución no va a ser fácil. Este es un gran problema que no tiene una solución barata, digamos, entre comillas, o rápida. Esto es un tema
de mucho, hay que tener mucho tiempo para poder solucionarlo y nosotros esperamos que en algún momento esa solución llegue. Brevemente, para darle el pase a la señora Flor y ya ir finalizando el programa, para usted esto es lisa y llanamente terrorismo. Uno está acostumbrado a escuchar la palabra terrorismo por la realidad de otros países, Colombia, Medio Oriente, España, Irlanda, pero no en el caso chileno. Sin embargo, ustedes sostienen hace tiempo que esto sí es terrorismo, René. Absolutamente, o sea, cuando tú ves el calibre del armamento que utilizan, la organización de en este caso con la que actúan, la logística que tienen, o sea, si eso no es una guerrilla rural que provoque el terror a las personas, en este caso a los trabajadores forestales y a los contratistas que trabajamos en el bosque, yo no sé qué es lo que alguien entiende por terrorismo. Para nosotros es terrorismo con palabras, con letras mayúsculas. ¿Usted no cree en el concepto de violencia rural? Bueno, o sea, eso genera el terrorismo. O sea, la violencia rural es la que es ocasionada por estas guerrillas que producen el terror. Y ahí bien, se engloba todo lo que es, en este caso, actos terroristas. Bien, René. Señora Flor, para ir cerrando ya, le quería preguntar por la gestión del ministro Blumen. ¿Le espera más de él? Sí, absolutamente. Yo creo que hasta ahora hemos visto solo declaraciones o intenciones de buena voluntad, venir a la región, que se agradece obviamente, pero yo lo veo más como un tema comunicacional, de prensa, pero en los hechos, en lo concreto, no tiene ningún efecto. Porque mire lo que ocurrió, 10 atentados a pocos días que estuviera acá. O sea, es casi, por eso digo, casi una burla. Siguen ocurriendo los hechos, impunidad absoluta, indefensión absoluta, dejar de considerar a la provincia absolutamente. Mire, cuando estuvo el subsecretario del Interior, nombraron además a un delegado especial. Así es, un coordinador. Iba a ser el coordinador, él puede tener la buena intención y alguien lo dice así, pero ningún resultado, ningún efecto, porque las cosas siguen ocurriendo y ni siquiera más de lo mismo, peor, o sea, más y más y más de lo mismo, o sea, mucho más de lo mismo. Entonces, para la gente sigue pagando los costos. Yo me gustaría que el subsecretario cuando estuvo acá se hubiese quedado en la provincia y se vaya a la provincia a ver, a constatar los hechos, empatizar, es meterse en el tema, caminar y andar no andar en helicóptero, sino que ir a los lugares, a los caminos por donde viajan los transportistas, por donde son las amenazas que ocurren día a día y que estar ahí, porque no cuesta mucho definirlo desde el escritorio las soluciones. Creo que hay que estar con la gente, conversar en la búsqueda del diálogo, de la conversación, en los temas que tienen que ver con reivindicaciones, que son legítimas, como digo, pero hay otros que se escapan absolutamente y es solo violencia, terrorismo y además ahora le sumamos narcotráfico, o sea, estamos en el peor de los mundos. Y esto que está ocurriendo en la provincia de Arauco, que sigue creciendo, ya no es un problema solo de la provincia de Arauco, yo creo que esto es un problema país y el gobierno tiene que hacerse cargo de eso porque esto no costaría nada que empiece a escalar a otras regiones también de nuestro país cuando ya se escapa de lo que es netamente conflictividad étnica, porque se puede buscar cualquier otra excusa para que estos grupos terroristas vayan a buscar también a donde hacer daño. Hasta ahora acá lo han seguido haciendo porque ven obviamente que hay una inactividad, diría yo, y una poca voluntad y decisión de perseguir culpables, y hasta ahora cuando no hay culpables ni responsables de los hechos que atentan contra otras personas, lo que hay es impunidad y lo que hay es rompimiento del Estado de Derecho, y eso es lo que está ocurriendo hoy día francamente. Muchas gracias, Flor Baize, presidenta del Consejo Regional del Biobío, por acompañarnos. Muchas gracias a usted, Francisco. Don René Muñoz, muchas gracias por participar en Puntos de Vista. Que esté bien. Ok, Francisco, muchas gracias a ti. Despedimos nuestro programa, el primero de esta semana. Siempre hacemos un alto para analizar los temas que han marcado la agenda en los últimos días y las últimas horas. Mañana nos volvemos a reunir a las 12, al mediodía, justo con TVU Noticias. Sigan en TVU. Gracias.